construirse, seguir teniendo la rectoría del Estado sobre nuestro subsuelo, sobre nuestros bienes nacionales, pero que esto no implique que no crezcamos, que no desarrollemos tecnológicamente a esta industria que nos hace mucha falta, porque vendemos el petróleo crudo y nos lo devuelven procesado, y luego viene el gasolinazo, viene el aumento al diésel, viene el aumento al gas, viene el aumento a la gasolina, porque no tenemos cómo procesar. Me tocó aprobar, como diputado federal de la Segunda Legislatura 2006-2009, la construcción de una refinería que finalmente se concretó que se hiciera o se construyera en Hidalgo. Se compraron los terrenos, se hicieron todos los acuerdos correspondientes y no se puso una sola piedra y se pasó el sexenio anterior. Necesitamos construir 2, 3, 4 refinerías en el país, por hablar del sector energético. Bueno, en suma, Francisco, estas reformas, más otras muchas más que se están buscando concretar en el Pacto por México con 95 acuerdos, son las que va a buscar el presidente de la República, con el Congreso de la Unión, con los sectores productivos, sociales del país, con los partidos políticos, llegar a estos acuerdos, Francisco. De otra manera seguiremos ahí, con la zozobra de ver qué va a pasar dentro de 3, dentro de 10 o dentro de 15 años, y entonces a ver, como dicen por ahí, si ves la barba de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, porque no tomamos las decisiones a tiempo, ¿no? Pues suena bien desde ese ángulo, pero ahora la polémica siempre ha estado, ¿qué vamos a hacer con estas masas empobrecidas que hay en el país? Con un incremento de golpe y porrazo del 16% en alimentos y sobre todo en medicinas, que ahorita ya ni las instituciones. Estamos hablando de aumentar el IVA en forma general de alimentos de medicinas. Habrá que ver esa es la propuesta central. Habrá que ver cómo viene la iniciativa y habrá que ver qué entra y qué no. O sea, bueno, nos estaríamos adelantando, estaremos por acá otra vez en Guardia de la Noche cuando esta iniciativa llegue, yo con gusto vengo y platicamos de nueva cuenta para ver cómo viene, ¿no? Ahorita estaríamos especulando sobre cómo vendría la iniciativa, habría que checar. Sin duda, en el PRI hay acuerdos de congresos nacionales, inclusive creo que hasta estatutarios, de que no se modifica el IVA. Habrá que revisar si el mismo PRI tendría que cambiar estas, no pudiéramos decir, líneas acordadas por los mismos asambleístas o delegados al Congreso Nacional del PRI. Hay que esperar. Yo creo que esta iniciativa va a ser muy importante cuando llegue, ¿no? Para efectos de cuidar esto. Por eso han sido tan polémicos estos temas y se han ido difiriendo porque no es muy difícil llegar a acuerdos. Cuando nos sentemos, Pancho, cuando nos sentemos a la mesa con las otras fuerzas políticas, también va a ser interesante porque estamos coincidiendo en lo de fondo, en lo macro, pero habrá que ver cómo acordamos o cómo llegamos a coincidir en las cosas ya de especificidad y ya cuando se tengan que incorporar cosas, habrá que ver ahí cómo vamos a coincidir. Y va a ser interesante ver qué va a plantear la izquierda, o a ver qué va a decir la derecha, ¿no? Entonces habrá que ver cómo vamos, porque a fin de cuentas en la Cámara de Senadores, y eso es muy importante que lo sepan los ciudadanos, no tenemos mayoría en el PRI. Somos 54 senadores priistas de 128. Y ya hemos perdido votaciones cuando se va la derecha y la izquierda juntas. Y perdemos votaciones. Entonces, vamos a construir esos acuerdos. Se tiene que privilegiar la política, Francisco, para poder llegar a estos acuerdos. Claro, insisto, a nadie estaremos planteando que se lesionen los intereses de los que menos tienen. Eso, por supuesto, tendrá que ser fundamental, ¿no? Oiga, senador, tanto usted como el profesor, ¿qué va a hacer el magisterio sinaloense? ¿Se va a movilizar? ¿Va a participar en estas expresiones de fin de semana, en estas manifestaciones a que convocó el CENTE? Bueno, ahí conteste el secretario general, estuvo en un Consejo Nacional, a ver, a él le toca. Dale, Señor Chiquete, buenas noches, primeramente. Buenas noches. ¿Cómo la pasó el año? Un abrazote para usted y su familia, y para todo su auditorio por el sur de Sinaloa. Mire, la verdad que se ha venido platicando en los últimos días, no de movilizaciones, de una inquietud que es una cuestión muy lógica que todo dirigente tiene que acordonar el derecho de los trabajadores. Estuvimos los últimos días del mes de, no los últimos días, del 17 al 20 de diciembre estuvimos en sesión permanente en la 35 Consejo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, precisamente viendo la evolución que tenía fundamentalmente el presupuesto educativo y en segundo lo que tenía que ver con la reforma educativa. Vimos que quedaron protegidos, salvaguardados los derechos de los trabajadores, se clausuró la asamblea
quedamos de fijar un posicionamiento en razón a si había afectaciones en el ámbito laboral al sector educativo. Sin embargo, todavía esta reforma tiene un camino importante que recorrer. Fundamentalmente, recuerde usted que en el ámbito nacional tiene que aprobarse mínimamente por 17 legislaturas locales, y luego enseguida de aprobarse tendrá que trabajarse en las leyes secundarias, como son la Ley General de Educación, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, los reglamentos de escalafones estatales que tienen que ver con los ascensos, porque la ley habla de ingreso, de permanencia, y de ascensos. Entonces habrá que revisar todas las leyes secundarias, pero definitivamente el trabajador de la educación, y creo que fue algo que el Senado lo aprobó con mucha prontitud. Por eso se habla de una rapidez de la ley. 11 días aproximadamente tardó en el ir y venir, en la discusión, en el acuerdo, y definitivamente lo que ha causado un poco de polémica es el tema de la permanencia. Sin embargo, quedó protegido con un adicional que se le hizo en un transitorio, a efecto de que quedaran protegidos los derechos de los trabajadores, y algo importante, que es el tema de la calidad. El tema de la calidad que ni siquiera se tocaba en el documento enviado por el presidente Peña Nieto. El Senado le adicionó que el Estado mexicano está obligado no solamente a entregar una educación pública, gratuita, laica y obligatoria, sino que está obligado a entregar una educación pública de calidad, gratuita, laica y obligatoria. Y este es solamente el inicio de un tema que tiene para rato, porque el tema de la reforma educativa habrá que ver fundamentalmente lo que tiene que ver con la reforma de los planes y programas de las escuelas normales, las escuelas que preparan los maestros. Tiene que ver con el tema de la calidad de educación, de la calidad de la infraestructura, que hay en las escuelas. Si queremos si queremos educación de calidad, habrá que tener escuelas de calidad donde los niños reciban la educación con las mejores condiciones de infraestructura apropiadas, de conectividad, inclusive de cuidar la salud mental de los educandos. Hablamos de que hay que ver, de tener en las escuelas psicólogos, habrá que ver, tener trabajadores sociales, médicos, porque estamos hablando de una educación completa, integral, donde se cuide la educación de los niños, donde padres de familia, autoridad educativa y maestros vayan de la mano para resolver el tema de la calidad. Y el tema de la calidad inclusive tiene que ver con la calidad de funcionarios educativos que tengamos. Hasta ese extremo se está hablando en esta ley. Estamos hablando de tener los funcionarios mejores, capacitados y preparados en el tema educativo, y que seguramente también tendrán que ser evaluados con este compromiso que se está haciendo en esta reforma educativa, y que, como yo lo he dicho, y yo creo que debemos de coincidir, que no es más que ir acordando una nueva relación entre los trabajadores y el gobierno, que no nos vaya a pasar lo de otras organizaciones, que les desaparece la empresa y solamente se queda el sindicato. Nosotros tenemos que adecuarnos a los nuevos tiempos, tenemos que adecuarnos a las nuevas expectativas, a los nuevos compromisos, a la nueva movilidad social y sobre todo a los requerimientos del siglo XXI. No es algo no es algo nuevo, no es algo que le espante al magisterio ni le espanta al sindicato. Tenemos que adecuarnos, no solamente nosotros como trabajadores, también la sociedad se tiene que adecuar en los nuevos compromisos, también la autoridad se tiene que adecuar en los nuevos compromisos y en los retos que habremos de enfrentar en el futuro. Muy bien, profesor, muchas gracias.
Una última pregunta al profesor, al senador Amador. Adelante. Hay un área que se conoce muy bien, que es la de Concordia, donde han pasado cosas muy graves, y el alcalde, pues en su desesperación, pidió la creación de guardias rurales, y luego lo apoyó Alejandro Higuera, y esto ha generado una polémica muy fuerte sobre la conveniencia o no de armar a los vecinos. ¿Cómo ve usted, profesor? Mira, yo comentaba ayer allá con ustedes que eso ya se vivió a mediados del siglo pasado, con las famosas guardias rurales que se dieron en nuestro país, ¿no? Ya se viven todavía o actualmente en algunos estados de la República, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, entre algunos. Y bueno, yo creo que el maestro Eligio, presidente municipal, pues está viendo con muchas reservas la posibilidad que él tiene desde su Dirección de Seguridad Pública, su Policía Municipal, de poder salvaguardar los intereses y las vidas y el patrimonio de estos ciudadanos que habitan en las zonas serranas. Y bueno, se tendría que diseñar todo un protocolo de seguridad, todo un mecanismo, quizás inclusive hasta tener que reformar algunas leyes. Habrá que analizarlo a conciencia. Yo creo que no es decir tan simple y sencillamente ármese los ciudadanos, porque entonces esto se va a convertir en un sálvese quien pueda, ¿no? Entonces yo creo que sí, habrá que revisarlo de fondo, pero no es nada nuevo que en el país se esté dando, sobre todo en algunas regiones difíciles, calientes, vamos a decirlo como lo manejan en el término algunas autoridades de carácter de seguridad, y que de alguna manera las guardias rurales, o como se le quiera llamar, en un momento dado, pero con un control y una conducción y una formación y una capacitación, pudieran tener. Hay muchos factores que incidirían, Francisco, ¿no? Porque lógicamente que las guardias rurales de los 60, pues nada que ver con unas guardias rurales del 2013, ¿no? El armamento, las condiciones, todo es totalmente diferente. Yo recuerdo de niño, en aquellas épocas, cuando iba a visitar a mi abuelo, a la comunidad de la cofradía, pues había guardias rurales ahí en Mazatlán, pero eran con sus carabinas 30-30, o sus faros, o sus de un solo tiro, ¿no? Y hoy no, hoy tenemos una tecnología en crecimiento en la industria armamentista del mundo. Y lógicamente el problema señor, es que la tecnología la tienen los del otro lado. Así es, y el dinero, ¿no? Entonces, es una cosa que tiene que revisar con mucho cuidado. Lógicamente que el presidente amigo nuestro, Eligio, pues también está desesperado, ¿no? O sea, pues ¿cómo le haces, mano? Pues, si no tienes, ¿cuántos policías puede tener Concordia? ¿Cuántas patrullas? O sea, ¿cuánto presupuesto tiene para esta área? Y lógicamente que es complicadísimo ir a salvaguardar a esas. Luego lo hicieron correr al director de seguridad por sincero. Bueno, yo creo que al final de cuentas es parte bueno, sin meterme mucho en ese tema, ¿no? De alguna manera tiene sus propios códigos las instancias, en este caso policíacas, y no sé si a lo mejor esta persona, vamos a decir, no cumplió o rebasó algún código, ¿no? O sea, son cosas que se dan entre estas áreas, ¿no? Pero sí, hay desesperación, sin duda, no solo en Concordia, hay desesperación en los municipios serranos. En los municipios serranos, sobre todo, si muchas veces nos desesperamos. Que tiene su parte de sierra también. Sí, te digo, si muchas veces hasta nos desesperamos en el sector urbano, no se diga por allá en estas partes tan intrincadas, ¿no? Pero sí tiene que revisarse a conciencia eso, ¿no? Muy bien, senador, si nos permite, muchas gracias de mi parte. Vamos a ir a Guamuchil con Jesús Antiveros. Muchas gracias, un saludo, Francisco. Bueno. Gracias Chiquete. Senador, ¿cómo está? Buenas noches, con saludarlo nuevamente. Muy bien, Jesús, oye, no le pusiste nada al desayuno porque salí de ahí del Dalimar y no se le ha acabado, No, de ninguna manera. De veras, ahí para los 10 minutos que venía manejando, no, de veras, algo pasó por ahí, pero bueno, Casito le mandaba relevo aquí a mi amigo Carlos, precisamente por ahí la magia de unos Treda me tiene aquí sentado. Jesús, saludarte, igualmente que en la mañana, contento. Gracias, igualmente, senador, y también saludar al maestro Silvino Zavala. Maestro, ¿a usted no le cayó mal? A ver. No, maestro Jesús, hombre, a mí me fue muy bien. Acuérdese que yo me desayuné unos nopalitos y muy bien. Fue algo diferente, no, fue algo diferente. Un saludo. Gracias, igualmente. Y aprovecho para saludar al auditorio, a mis compañeros trabajadores de la educación de ahí de la región del Ébora. Un abrazo para todos y un feliz 2013, que todas las expectativas
gremiales, familiares, personales se cumplan y se generen más este 2013. Igualmente, maestro. Senador, pues ya abundando bastante en la cuestión de la reforma educativa, y en términos ya concretos, ¿no tiene nada de qué preocuparse el magisterio, los maestros, los trabajadores de la educación con esta reforma? En lo absoluto, sus derechos se salvaguardan. Habrá que revisar cómo complementamos las leyes secundarias y cómo va a proceder toda esta serie de hechos que se van a vivir, ¿no? Pero en definitiva el magisterio no puede oponerse a impulsar una educación de calidad, a que los mejores estén en las aulas, a que pueda haber un mayor fortalecimiento presupuestal para capacitación, actualización y profesionalización del magisterio, a que haya mejores instalaciones, a que tengamos tecnología de punta en las escuelas. Es todo un proceso, no es tan simple, y esto es parte de lo que los ciudadanos también deben de entender y valorar. Va a ser un proceso que nos va a llevar tiempo, pero que sin duda los maestros están dispuestos a hacerlo, y nosotros los legisladores estamos obligados y también comprometidos para que la educación, que es un tema generalmente polémico, pueda ir avanzando y dejar de serlo con el tiempo y ser competitivos con otras naciones del mundo que tienen un desarrollo educativo mayor que el nuestro. Yo quiero decir que va a ser muy importante, Jesús, el incremento al presupuesto educativo, y que podamos llegar, fíjate, o fíjense también los ciudadanos, apenas llegamos al 5% del Producto Interno Bruto destinado a la educación, cuando la UNESCO hace muchos años, y es una expresión trillada, pudiéramos decir, recomienda mínimamente el 8% del Producto Interno Bruto. Hay naciones que tienen el 16, el 14, hay quienes tienen el 22% de su Producto Interno destinado a educación. Y México apenas rebasa el 5%. También esto va a ser muy importante para lo que venga, que haya plazas de tiempo completo, que el maestro ya no sea un maestro chambista, que esté corriendo de una institución a otra. Hay miles de compañeros que trabajan en el sector privado y en el sector público, o sea, están en escuelas públicas y corren a la escuela privada, o al revés. Entonces, en función de ello, también se tendrán que implementar las plazas de tiempo completo y que el maestro se dedique exclusivamente a una área específica en una sola institución y no estar corriendo. Entre otras cosas, este tema da para mucho y pudiéramos pasarnos buena parte del programa, que casi ya nos lo estamos acabando, aquí con este tema. Estoy muy encantado de ello, Jesús, pero ahí vamos. Va a dar todavía mucho más de qué hablar el proceso educativo en los próximos años, pero sobre todo que tenemos un presidente que entiende, que sabe, que fue un compromiso de campaña y que hoy, a 35 días de su gobierno, ya se dio esta primera reforma. Jesús. Así es. Y si está pues casi agotado el tema, maestro, ¿qué le parece? Hablamos entonces de política partidista. Digas eso porque risueño el muchacho y le vas a hacer cosquillas. Y es que lo decía aquí, maestro, y lo comentábamos hace un momento, ¿no? Sí. Usted dice, encima va por candidaturas, incluso me llamó la atención que se podría abrir a la misma ciudadanía, y que no van ni por cuotas, ni amiguismos, ni compadrazgos, y que bueno, van a postular a los mejores y que garanticen triunfos, y todo dentro del PRI. De ello vamos con el PRI, como hemos sido desde el 2007, que nacimos como enlace cívico magisterial. ¿Sí? Y por supuesto que no coincidimos en que tengamos que ir en función de cuotas o amiguismos o recomendaciones específicas porque sean amigos, compadres o compañeros del senador Daniel Amador o del maestro Silvino Zavala. Tenemos que impulsar, y que el PRI también lo va a tener que hacer así sin ninguna duda, quienes tengan la mayor rentabilidad electoral, hombres o mujeres, el mayor posicionamiento. Hoy las elecciones se ganan o se pierden, lo vemos. Son ya muy contados los municipios de nuestro estado que no han sufrido, o no han vivido, perdón, no han vivido la alternancia. En consecuencia, no porque hayamos ganado las elecciones de julio con el presidente Enrique Peña Nieto, la elección de julio próximo va a ser totalmente diferente a la de julio pasado. Vamos por una elección local, una elección intermedia del gobierno del gobernador Mario López Valdés. Vamos a renovar ayuntamientos, vamos a renovar el Congreso del Estado, y en consecuencia son más apasionadas estas elecciones. Por lo tanto, el PRI, enlace cívico magisterial, pues tendrán que impulsar los mejores cuadros, hombres o mujeres. Que si es cuestión de cuota de género, bueno, pues que sea la mejor mujer o el mejor varón, porque al final de cuentas, pues cuando mandamos un candidato débil, quienes se frotan las manos son los partidos que piensan que ya nos ganaron antes de tiempo. Entonces creo que ahí va a ser clave que el PRI pueda alcanzar
pues las definiciones en este campo con la convocatoria que se vaya a emitir. Estamos a unos cuantos días de que el Congreso del Estado tiene de plazo hasta el 15 de este mes para convocar elecciones. Estas serán el próximo 7 de julio, domingo. El Partido Revolucionario Institucional, con toda seguridad, hará eco a lo que contempla la ley electoral, y en tiempo y forma se lanzará la convocatoria para que haya las precampañas, para que exista la campaña formal y llegar a tener la mayoría, vamos a decir la victoria el próximo julio en una gran mayoría de los distritos y en los municipios del Estado. Ojalá y fuera por todos, pero sabemos que hoy es muy difícil ir en, como se dice, en zapato o en carro completo. Hoy normalmente la ciudadanía define su voto con mucha facilidad, alternando las posiciones. Hoy municipios que gobierna un partido, mañana los podemos gobernar otro partido, o diputados que llegan por una fracción partidaria, mañana pueden llegar por otra. O sea, hay que prepararnos para ello, y como también lo he comentado yo, Jesús, muchas veces puedes ser candidato, pero eso no te garantiza que seas electo. Claro. Ser candidato simplemente es una responsabilidad partidaria que te da tu partido, pero la campaña, tu perfil profesional, tu trayectoria, tu posicionamiento social, tu trabajo con la gente, te va y te da los resultados en la casilla el día de la elección. Entonces por eso vamos, y encima, como lo ha venido haciendo, va a participar no solo con maestros. Alguna gente dice, no, encima son los maestros. Encima es los maestros ligados con la sociedad, participando en política. Por eso somos enlace cívico magisterial. Y bueno, en ese sentido vamos a apoyar candidaturas de nuestro partido, no necesariamente maestros, que tengan estas características que ya te comenté, y que podamos levantar en la mano de la victoria el día de elección, Jesús. Senador, ¿el PRI tendrá que ir solo en alianzas o tendrá que, a quién postular? Aquellos que en el 2010 se fueron, ¿los tendrá que llamar, los van a necesitar, o tendrá que irse con, como los han definido, con priistas leales? Mira, yo creo que el PRI tiene que ir con priistas, y todos los que estén dentro del PRI pueden ser potenciales candidatos. Yo vengo comentando mucho que quien no está expulsado del PRI, o quien no, vamos a decir, quien se dice y comprueba y tiene su registro y su militancia priista, pues sigue siendo priista y puede ser potencialmente candidato. ¿Qué es lo que manda en este caso? Las reglas del juego que vaya a establecer la convocatoria. Y serán los mismos priistas, si así fuera el caso, a través de un consejo político estatal o municipal o ampliado, o a través de una consulta a la base militante, dependiendo de lo que mandate la convocatoria. En función de eso saldrán los candidatos. Que yo soy partidario de que el PRI requiere permanentemente de la suma de esfuerzos de todos los priistas. Sin embargo, insisto, no pretendemos poner en el paredón a nadie, ni satanizar a nadie. Serán los mismos priistas o seremos los mismos priistas que nos corresponda en algún momento dado, de acuerdo a los requisitos que establezca una convocatoria, los que vamos a definir estas candidaturas. Vaya, y lo digo con mucho respeto, ni siquiera porque tengamos un presidente de la República ya priista, pues podemos decir, oye, pues es que yo soy muy amigo del presidente Peña Nieto y a mí me va a tocar ser candidato de AOME. Oye, por favor, presidente Peña Nieto no vote en AOME, y a lo mejor puede tener una opinión o una sugerencia, pero no es el presidente el que nos va a decir quién va a ser el candidato de AOME, o del Fuerte, o de Guasave, o de Escuinapa. Seremos los propios priistas los que lo haremos. Y bueno, en el Senado de la República, los senadores por Sinaloa y los legisladores federales, en este caso diputados priistas, pues estamos platicando frecuentemente con el presidente del partido, Jesús Burgos, tanto la senadora Diva Damira como el senador Aureliza y tu servidor. Estamos platicando frecuentemente con Jesús, con Chuy Burgos, para ver también cómo vamos. Y estamos por platicar en los próximos días a nivel nacional con el presidente nacional, nuestro amigo César Camacho, para revisar cómo va a venir este asunto. E insisto, ni siquiera nosotros, porque tengamos, vamos a decir, alguna responsabilidad de gran o de alto nivel como senadores de la República, estamos facultados para imponer candidatos. Será parte de un proceso que tenga que vivir el PRI en su interior, y los priistas tienen que definir. Así lo veo y así lo voy a defender, Jesús, y los que me conocen saben cómo soy, y así lo voy a defender cuando lleguen los tiempos de estas circunstancias. Senador, de mi parte, muchísimo gusto en saludarlo nuevamente. Muchísimas gracias también al maestro Silvino. Gracias, y bueno, desearles lo mejor para este año. Y si me lo permiten, vamos a Guasave con Pablo César Espinosa, pero antes, senador, le envía un saludo el señor Alejandro Caro,
desde Badiraguato. Gracias, Alejandro, y gracias a ti, Jesús. Un abrazo, nos vemos pronto. Gracias, senador, gracias, maestro Silvino. Vamos a Guasave con Pablo César Espinosa. Pablo. Muchas gracias, gracias Jesús. Senador, profesor, qué gusto saludarlos. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Vas a ir mañana al juego de béisbol o no? Sí, vamos a ir un rato y supongo que ustedes también, senador. A ver si nos alcanza el Le tiempo. tienen que estar a la 1 aquí en Guasave, ¿no? Sí, tenemos que estar a la 1 en Guasave y de aquí en Mochis tenemos temprano un encuentro con medios, también un desayuno de amigos por ahí, para luego irnos allá con ustedes a Guasave y a ver si podemos despegarnos un ratito, aunque sea para saludar ahí a los amigos que van a estar ahí jugando béisbol. Bien, ¿y en qué equipo va a jugar, senador? No tendría oportunidad de jugar. No, pero si lo invitan, ¿en qué equipo juega? He hecho porras. No, pero ¿en qué equipo juega, hombre? No, fíjate que juego... Si lo alinea el gobernador, ¿se alinea en el equipo del gobernador Mario López Valdés? No, mira, yo creo que el partido va a ser legisladores contra Ejecutivo Federal, legisladores estatales. Bueno, pero luego se cambian la camiseta, hombre, y la casaca. No, yo creo que el deporte hay que verlo como tal, y la política hay que verla como tal también. Entonces, si lo invita el gobernador a hacer cuarto bat, no se va al equipo... El gobernador le voy a decir, tengo un compromiso ahí en Guasave a la 1 con los muchachos ahí de Guasave, y ahí va a estar Pablo esperándome y voy para allá. Le digo, bueno, vas a estar tú ahí, y vámonos, Pablo. Pablo, un abrazo. Muy bien, senador, qué gusto, el profesor Silvino también, gusto saludarlo. Oiga, a ver, en este asunto de la reforma educativa, senador o profesor, el que me guste contestar, el factor del Bester Gordillo, porque también se ha dicho mucho que es con dedicatoria para el cacicazgo, lo que se ha interpretado como un cacicazgo de la profesora del Bester Gordillo en el Magisterio Nacional. Fíjate que eso le toca al maestro Silvino, secretario general ahí, acaba de estar en el consejo. Sí, yo al final te doy mi opinión. A ver, profesor. Pues ya lo hemos venido diciendo desde el primer momento de que apareció el documento. Aparentemente pudiera decir que tiene una connotación política, sin embargo, pues no, eso es parte de los compromisos que hizo el presidente de la República en campaña y tiene que aterrizarlos. Ya lo dijo bien el senador, parte de esos acuerdos están consensuados con las fuerzas políticas nacionales. Nosotros lo único que estamos haciendo es ir haciendo una revisión exhaustiva de cada documento que se emite y desde luego ir buscando la salvaguarda de los derechos de los trabajadores. No hay nada, lo hemos venido mencionando, no hay nada que tenga interés político. Yo creo que si tuviese interés político, otro hubiera sido la ruta y el camino. La maestra Albester pues resultó electa en un evento estatutario y pues ya tiene su documento de toma de nota y pues son otras las líneas de trabajo del presidente, son otras líneas de trabajo que tiene el sindicato. Estuvimos en sesión permanente, vamos a seguir trabajando en el tema del documento avalado por la Cámara de Diputados y Senadores, que como ya lo decíamos ahorita, la ruta todavía es un poco larga, todavía hay que revisarse una serie de documentos, una serie de leyes adicionales, de leyes secundarias que le llaman, entre ellas la Ley General de Educación y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, los reglamentos de escalafones, las condiciones generales de trabajo, toda una serie de documentos, Pablo, que habremos de revisarlo, sí, con el magisterio. Habremos de revisarlo ya en su momento con el actor fundamental. Ninguna reforma puede ser fructífera cuando no tiene el consenso de sus actores. No, una reforma en el área de salud no puede ser fructífera si no participan los doctores, no participa el área de salud. Y lo mismo en el tema energético, tendrán que participar los trabajadores que están inmiscuidos en esa área. Y bueno, pues estamos platicando del tema educativo, habrá de revisarse de manera conjunta con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y con los trabajadores mismos. Precisamente este lunes tenemos una agenda, lunes, martes y miércoles tenemos una agenda que desahogar en el Comité Ejecutivo Nacional. Estamos convocados los secretarios generales del país a reuniones extraordinarias en México y pues habremos de seguir revisando este tema que definitivamente pudiera pensarse lo que se ha venido mencionando en los últimos días por los medios nacionales,
gráficos, visuales, de cualquier tipo, de que pudiera tener una connotación política. No pudiera yo afirmar ese tema porque lo que está escrito lleva otro sentido, lleva el sentido de modernizar la educación, lleva el sentido de modernizar a los maestros, lleva el sentido de modernizar la relación obrero-patronal en un sector importante y primordial que es el sector educativo. A ver, en la entrevista los he escuchado a los dos, al senador y a usted, profesor, muy convencidos de esta reforma educativa. ¿Qué pasa si la maestra Elvester Gordillo Morales pues decide finalmente llevar al CENTE a una confrontación con el gobierno de Enrique Peña Nieto? Hemos escuchado y bueno, sabemos que hay, particularmente aquí en Sinaloa, en la sección 53, gente pues que no está muy conforme con la manera como ha conducido al CENTE y sobre todo cómo lo ha politizado a través de Nueva Alianza la maestra Elvester Gordillo Morales. Incluso los señalamientos en estos mismos espacios nos los hizo en alguna ocasión el senador Daniel Amador Gagiola. ¿Qué pasa? ¿Van a seguir directrices de la maestra Elvester Gordillo Morales si se decide tomar ese camino? Mira, Pablo, lo contestaría yo en ese sentido, ¿no? Yo creo que la maestra Elvester tiene una responsabilidad estatutaria, pero lógicamente que hay que revisar. En principio no la veo yo en una confrontación de carácter nacional, ¿no? Porque además el argumento de la permanencia que planteaban como condición algunos legisladores, sobre todo de Acción Nacional, senadores de la República, de que si el trabajador docente reprobaba la evaluación, se le liquidaba y se iba para su casa. Y lógicamente que esto fue un tema que discutimos profundamente y que por ninguna circunstancia lo permitimos. Están salvaguardados los derechos de los trabajadores, como ya te lo dijo el secretario general de la sección, en función de ello. Lo mismo que se viene planteando, lo planteó el CENTE y en acuerdos de una naturaleza similar se dieron en el 2008 en la Alianza por la Calidad de la Educación. Hoy lo que tenemos es una reforma constitucional que por primera vez en la historia se toca un artículo que es considerado ícono de la Constitución, como es el tercero. Y bueno, yo pienso y creo que la dirigente nacional del magisterio está comprometida con este acuerdo de carácter nacional, con esta reforma, y bien, se salvaguarda los intereses de los trabajadores. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se mantiene como la instancia de relación laboral con la autoridad patronal, en este caso con la Secretaría de Educación Pública. Han tenido ya varios encuentros el secretario de Educación Pública, Emilio Chaifet, y la dirigente nacional, en un trato institucional y respetuoso, como debe ser en dos instancias de ese nivel. Y bueno, yo no veo al Magisterio Nacional en una confrontación de este tipo de carácter político, ¿no? Que si hay un partido político, que ese es otro tema, que nació al interior del sindicato, como es el partido que creó pues un sector y quizá la propia maestra Elvester, bueno, ya está ahí dentro de los acuerdos y las leyes electorales que permiten la creación de partidos. Entonces habrá que reformar o hacer una reforma política o de Estado para ver en qué condiciones los partidos de este tipo seguirán continuando o no. Este es un debate también nacional, hay un desgaste también ya de los partidos políticos en el país y sin duda la reforma política habrá de llegar porque muchos planteamos, yo soy uno de ellos, que el 2% para conservar el registro es mínimo. Debe de haber un incremento bastante considerable, hablar de un 6, de un 8%, para poder mantener el registro de un partido político, porque las prerrogativas económicas que reciben los partidos las aportamos los ciudadanos con otros impuestos. Entonces habrá que ver qué tipo de reforma vamos a hacer, disminuir el número de diputados de 500 a 400, que ya se planteó, inclusive por el presidente Peña en campaña, y de 128 a 96 senadores de la República, tengo entendido más o menos, para que seamos menos legisladores en el país. Entonces, todo este tema se tendrá que revisar. Que si pueden o no los sindicatos crear partidos políticos, bueno, pues habría que revisarlo de fondo. En este momento, la ley electoral se los permite. Al CENTE o a cualquier otro sindicato que reúna los requisitos, o alguna asociación o organismo social. Aquí mismo en Sinaloa se acaba de autorizar un partido político que muchos dicen que tiene un origen y una raíz, que sabemos cuál es. Sin embargo, pues ese partido se le dio hacia adelante y va a participar en las elecciones próximas de julio 7. Entonces, ahí vamos, Pablo, en ese tema que también tendrá que ser importante. Bien. Y yo te diría algo sobre la maestra Elvester para culminar. Independientemente de sus fobias o no,
Creo que la maestra ha sido un referente nacional en la vida política para la participación inclusive de la mujer en México. Que si ha sufrido un desgaste o no, yo en lo personal pienso que sí ha sufrido ya un desgaste. ¿Pero no ha cumplido su ciclo? ¿No sienten que ha cumplido su ciclo? Lamentablemente, en mi punto de vista personal, y lo digo con mucho respeto, siento que ya cumplió su ciclo. Sin embargo, el anterior congreso que se llevó en Cancún en el mes de noviembre, pues fue ratificada en una reforma estatutaria como la... En el mes de octubre, dicen, en el mes de octubre, como pues una, vamos a decir, presidenta de un colegiado nacional, que ahora así se llama, lo que ella dirige. Bueno, lo aprobaron los delegados, hemos visto, yo estuve en ese congreso, hemos visto algunas, vamos a decir, algunas notas informativas, bueno, pagadas, unos spots pagados en televisión sobre este congreso, y bueno, ella habrá de tomar sus decisiones en su momento, ¿no? Y hablo de la maestra y quizá hablo de que se tiene que revisar a fondo el sindicalismo mexicano. Bien. No solo el CENTE, sino el sindicalismo mexicano. Bien, dos asuntos nada más, rápidamente, profesor, porque ya estamos colgadito de tiempo. ¿Le andan haciendo de apagafuegos en estos recorridos por el Estado ante inconformidades que puedan surgir con la reforma educativa? Se lo pregunto porque vía texto nos comentan sobre un movimiento que se denomina Resistencia Magisterial 53, REMA 53, profesor. No, nada de eso. No hay un movimiento de esa naturaleza. Los maestros están de vacaciones todavía, regresan hasta el lunes 7. Esto es lo comenté hace unos momentos, este mes de enero hay receso legislativo, tuvimos 4 meses muy intensos. He tenido yo pocas oportunidades de ir a los municipios, estoy en eso, trabajando, aprovechando este mes. Empecé del 2 de enero para que nos alcance el tiempo, o sea, en suma no hay de eso. Claro que habrá quienes no coincidan, como siempre ha sucedido en este sindicato y en otros, como sucede en los partidos políticos, pero sin duda habrán de acogerse a lo que la misma ley les permita. Algunos hablan de ampararse, hay algunos organismos políticos que convocan al amparo, como se hizo cuando la ley del ISSSTE, como algunos sindicatos y organismos políticos convocan al amparo para la reforma laboral. Por supuesto que este tema, lo dijimos hace rato, da todavía mucho de qué hablar, y sin duda va a haber quienes busquen llevar alguna rentabilidad política para generar ruido, sobre todo en estados donde hay elecciones, ¿no? Bueno, Y Sinaloa es uno de ellos. Bien, y nada más para el profe Silvino, senador, nos dicen vía mensaje de texto que para los líderes de la sección 53 del CENTE, aquí en Guasave no hay más que beneficiados de los familiares, o no hay más beneficiarios que los familiares del profesor Oscar Octavio Beltrán. Dicen que es el amo y señor del nepotismo aquí en Guasave. No, para nada. El maestro Oscar Beltrán, un excelente cuadro de la sección 53, un exsecretario general, un extraordinario compañero. Definitivamente siempre, como lo mencionaba, en ese tema siempre habrá quien haga señalamientos de manera personal. Sin embargo, ahí están los trabajadores de la educación en los últimos años, y lo hemos venido haciendo y lo vamos a continuar haciendo. Se han beneficiado a todos los trabajadores de la educación, particularmente a los hijos de los trabajadores, porque ninguna ley hasta ahorita ha obligado de que se entreguen las plazas por la vía de concurso. Hoy se está haciendo una modificación, vamos a seguir trabajando en ese tema. Sin embargo, no ha habido ni hay más que la decisión del secretario general en el tema de la entrega de los recursos, y definitivamente en Guasave se está trabajando para beneficiar a los hijos de los trabajadores de la educación, no particularmente a una familia o particularmente a la familia del maestro Oscar, que es un cuadro distinguido, una figura importante en el sindicalismo de la sección 53. Muy bien. Profesor Silvino, senador Daniel Amador, como siempre un gusto saludarlos. Gracias de mi parte. Pablo, esperamos vernos ahí mañana, ¿no? Claro que sí, con el favor de Dios. Gracias. Si me lo permite, regresamos ahí a ¿Él sí va a alinear con Mario? No, el senador lo vamos a ver alineando de cuarto A en el equipo de Mario López García. ¿Tú hablas de un alineamiento el día de mañana? No, alineación deportiva, no alineamiento político, no. No tendríamos tiempo de jugar, pero no importaría jugar con los legisladores o con el Ejecutivo. No hay ¿Y problema. políticamente va a jugar con el gobernador usted? No sé si el gobernador vaya a jugar con el PRI.
Si el gobernador va a jugar con el PRI, vamos a jugar juntos. Sí, Oiga, no me puedo quedar con esta porque mientras ha estado la charla yo he estado por acá debatiendo, le digo y le pongo el antecedente, no tengo la identificación, no sé cómo habrá obtenido mi número telefónico, pero al parecer es una maestra. A ver. Me dice, dígale al señor senador que si no le da vergüenza lo que dice, porque él usa al magisterio a beneficio propio. Es un demagogo, un merolico de banqueta que impone a los dirigentes en la sesión 53, se parece a la Gordillo. Si no le preguntas, me dice, estás vendido y te comprendo. Yo sigo cuestionando, que más al rato me dice que es una maestra. En el anonimato es fácil cuestionar, ¿no? Con gusto le pregunto, ¿pero quién eres tú? Así yo le genero tu cuestionamiento para que él te responda a ti de manera personal. No podré darte mi nombre porque hay mucha represión en la sección 53. De pronto si eres maestro, no. Sé por qué lo dices, comprender. Si no le pregunto, la verdad que no te entiendo. Dice mi compromiso con el trabajo y el auditorio, no con el invitado. Pregúntale pues. Me dice, estoy escuchando, quiero ver tu compromiso con el auditorio. Soy mujer y maestra y sé que eres igual que él, bola de pícaro. Pues ahí está, es un debate que tuve con esta maestra. Mi respeto para la compañera si verdaderamente es maestra, ¿no? Mis respetos para ella, pero creo que precisamente hoy recordábamos en el Fuerte que nacimos en este proyecto político en un congreso que se abortó aquí en Los Mochis en 1993. Prácticamente en este junio, dentro de 6 meses, se cumplen 20 años de ese congreso abortado. Un congreso defendiendo la autodeterminación de los trabajadores de la educación de la sección 53. Si ella tiene más de 20 años de servicio, y es maestra, se debe de acordar de ello. Fui el único candidato en ese entonces a secretario general que recorrí todo el estado, escuela por escuela, en una camioneta con un asistente o un auxiliar que me ayudaba a manejar. Gané la elección, fue abortado el Congreso y se instaló una comisión ejecutiva. Y después de 1 año y 5 meses, volvió a haber Congreso y volví a ganar el Congreso en Guasave, en febrero del 95. Y desde entonces, dijera la canción, la vida de la sección para el efecto sindical y político cambió. Somos una organización plural que respeta todas las opiniones. He tenido la oportunidad de ser secretario general de mis sindicatos de mi sección, como he tenido la oportunidad de ser diputado local por mi tierra Elota, presidente municipal de mi tierra Elota. He tenido la oportunidad de ser subsecretario de gobierno, he tenido la oportunidad de ser diputado federal. Hoy tengo la honrosa distinción de ser senador de la República y mis compañeros trabajadores de la educación, que con toda seguridad, claro, hay divergencias, hay quienes nos tienen afectos y quienes no nos tienen, pero sin duda la maestra, si es que lo es, repito, está equivocada en ese concepto. Esta sección es otra desde 1995 a la fecha y a las pruebas nos remitimos y ahí están los resultados. Es una sección 53 que no tiene paros escolares, que no tiene movilizaciones, que no tiene conflictos internos, que no vive en toma de carreteras o de puentes, que no desatiende su responsabilidad laboral. Somos una organización que ha crecido, que hace 20 años éramos apenas cerca de 8,000 trabajadores y hoy somos casi 20,000 en todo el estado. Entonces hemos crecido y hemos tenido la oportunidad de que hayan surgido de la base y compañeros electos en Congreso, secretarios generales, como la primera mujer secretaria general que fue la maestra Lorena Álvarez, como enseguida el maestro Oscar Beltrán de Guasave, que tiene también, claro, ¿por qué no decirlo? Como ya lo escuchamos, quienes no están de acuerdo con él, quienes no coinciden. Tuvimos al maestro Germán Contreras, que inclusive acaba de terminar hace poco la Diputación Federal. Tuvimos a la maestra Lourdes Arabia, que fue la que le entregó al maestro Silvino, y hoy está el maestro Silvino, que la misma base magisterial lo dice, es un maestro reconocido, y con más de 20 años en la trayectoria sindical, pasando por el escalafón político sindical para ser secretario general. Entonces, bueno, mi respeto a toda la compañera, ojalá y de veras diera su nombre, valió la pena un debate, pero habría que enseñarle cuál es la historia de la sección. Tiene represalias, ¿no? No, bueno. Oiga, le dejo un saludo a Peque Cárdenas de Estación Naranjo, también el profesor Rafael Bojorquez lo saluda afectuosamente, desearle un año de éxito y que le encarga la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la cual laboramos, dice. Órale. Pati García le dejo un saludo, el doctor ya le comentaba, y bueno, por ahí más llamadas. Senador, profe, les agradezco la atención, muchas gracias por este debate. ¿Nos invitas tú a los taquitos o los que aquí, ya está uno comisionado aquí. Además que voy a comer puros pepinos y... Ya está uno comisionado aquí. Un saludo al auditorio, de veras. Muy amable. Gracias, senador, profe. Gracias, siempre Carlos. un placer. No, un placer para mí siempre acompañarlo y desde luego
Estamos a la orden, estamos trabajando por los trabajadores de la educación del Estado de Sinaloa y por México también. Muchas gracias, senador. Buenas noches. Vamos a una pausa, compañeros, regresamos. Escucha Noticias 7, Guardianes de la Noche. Continúe con nosotros.